La lluvia golpeaba violentamente los vidrios de la mansión colonial en San Miguel de Allende, México. Era una noche de octubre que Esperanza Vázquez jamás olvidaría. A sus 52 años sostenía con manos temblorosas el sobre lacrado que lo cambiaría todo. Familia Mendoza, si se leía en la caligrafía elegante del fallecido patriarca, don Emilio Mendoza Herrera. En el salón principal de la imponente residencia, 5 personas aguardaban en un silencio tenso. El notario, el doctor Ramírez, se ajustaba los lentes nerviosamente. Esperanza, la viuda de luto, mantenía la mirada fija en el piso de mármol italiano. A su lado, Diego Mendoza, el primogénito de 38 años, tamborileaba los dedos en la mesa de caoba. Su expresión revelaba una ansiedad mal disimulada. «Papá siempre fue justo», murmuró Paloma Mendoza, la hija de 35 años, acariciando el rosario entre los dedos. Sus ojos castaños ocultaban algo más profundo que tristeza. Carlos Mendoza, el sobrino de 41 años, permanecía de pie junto a la ventana, observando la tormenta. Había crecido lejos de la familia, en Guadalajara, y su presencia ahí generaba un visible desconcierto en los demás. «Pueden sentarse», dijo el notario, rompiendo el silencio. Don Emilio dejó instrucciones muy específicas. Diego se inclinó hacia adelante. «Doctor Ramírez, no hace falta ceremonias. Somos familia. Todos sabemos que papá era tradicional. El primogénito hereda la empresa. Paloma se queda con algunas propiedades y...» «Silencio». La voz de Esperanza cortó el aire como una navaja. «Tu padre no murió ayer para que ya estés repartiendo sus bienes como un buitre». Carlos se volvió desde la ventana, con una sonrisa amarga en los labios. «Resulta interesante oír eso de usted, Esperanza. Al fin y al cabo, solo se casó con mi tío cuando él ya era rico». La tensión estalló en el ambiente. Paloma se persignó discretamente. Diego apretó los puños. «¿Cómo te atreves?». Esperanza se puso de pie, los ojos brillándole de furia. «Amé a Emilio durante 22 años. ¡Basta!». El notario golpeó la carpeta contra la mesa. «Procedamos con la lectura». El silencio volvió, pesado como plomo. El doctor Ramírez abrió el sobre con un cuidado ceremonioso. Sus ojos recorrieron el documento y su expresión cambió drásticamente. «Esto es inusual», murmuró. «¿Qué pasa?», preguntó Diego con la voz tensa. El notario respiró hondo. «Don Emilio dividió la herencia de una forma particular. Diego, recibirás el 40% de las acciones de la vinícola, pero solo si asumes las deudas que tu padre contrajo en los últimos 3 años. Son cifras considerables». Diego palideció. «¿Qué deudas? Papá nunca mencionó...». «Paloma», continuó el notario, «heredas la mansión de San Miguel y las propiedades en Puerto Vallarta, pero hay una condición. Debes revelar a la familia el contenido de la carta que tu padre te entregó en tu último cumpleaños». Paloma se quedó lívida. «¿Qué carta? No sé de qué carta está hablando». «Carlos», prosiguió el doctor Ramírez, ignorando la negativa de Paloma, «recibes el 30% de las acciones de la vinícola y el departamento en la Ciudad de México, sin condiciones». Carlos arqueó las cejas, sorprendido. Era más de lo que esperaba. «¿Y yo?», preguntó Esperanza casi en un susurro. El notario vaciló. «Usted, doña Esperanza, hereda todos los bienes personales de don Emilio, incluidas sus joyas, obras de arte y su violín Stradivarius. Pero hay una cláusula especial». «¿Qué cláusula?». «Si cualquier miembro de la familia cuestiona públicamente el origen de la fortuna de los Mendoza, usted lo pierde todo. Los bienes pasarán a una fundación de caridad». El silencio que siguió fue ensordecedor. Esperanza apretó el brazo del sillón con los nudillos blancos. Diego fue el primero en hablar. «¿Qué historia es esa sobre el origen de la fortuna? Nuestro abuelo construyó la vinícola honestamente.
Carlos rió bajo. Honestamente, Diego, siempre fuiste ingenuo. ¿Qué quieres decir?, preguntó Paloma con la voz temblorosa. Pregúntale a tu madrastra, respondió Carlos mirando directamente a Esperanza. Ella sabe exactamente de dónde salió el dinero que financió la expansión del negocio hace 20 años. Esperanza se levantó bruscamente. No voy a escuchar más insinuaciones. La reunión terminó, pero Carlos no había terminado. Tío Emilio me lo contó, Esperanza, sobre los diamantes, sobre la operación en Tijuana, sobre cómo lavaron dinero a través de la vinícola. La acusación cayó como una bomba. Diego y Paloma miraron, horrorizados, a Esperanza, que había quedado pálida como un fantasma. «Estás mintiendo», susurró ella. «Ah, sí». Carlos sonrió fríamente. «Entonces, ¿por qué tu marido dejó esa cláusula en el testamento?». El doctor Ramírez cerró los documentos nerviosamente. «Creo que debemos dar por terminado por hoy. Las emociones están alteradas». Pero nadie se movió. El peso de las revelaciones flotaba en el aire como humo tóxico. Diego miró a su madrastra con una mezcla de desprecio y curiosidad. «Esperanza, ¿es verdad?». Antes de que ella pudiera responder, Carlos soltó el golpe final. «Hay algo más que no saben. Tío Emilio no murió de causas naturales». El mundo pareció detenerse. La lluvia seguía golpeando las ventanas, pero dentro del salón el silencio era absoluto. «¿Qué quieres decir?», preguntó Paloma, casi inaudible. Carlos sonrió con malicia. «Fue envenenado, y puedo probarlo». La acusación de Carlos retumbó por la mansión como un trueno. Esperanza tambaleó, sosteniéndose en la mesa de caoba para no caer. «¡Estás loco!», gritó Diego, levantándose de golpe. «Papá tuvo un infarto. Los médicos lo confirmaron». «Los médicos vieron lo que quisieron ver», replicó Carlos con calma, sacando un sobre amarillento del bolsillo interno del saco. «Pero yo tenía mis sospechas. Por eso pagué una segunda opinión». El doctor Ramírez se ajustó los lentes nerviosamente. «Señor Carlos, esas son acusaciones muy graves. Si tiene pruebas, debe acudir a las autoridades». «¿Qué pruebas?», preguntó Paloma, la voz temblando. «Carlos, siempre le tuviste celos a nuestra familia, pero esto ya cruzó la línea». Carlos abrió el sobre y sacó unas hojas. «Análisis toxicológico particular. Digitalis purpurea, de Dalera, una planta que, en pequeñas dosis durante semanas, simula perfectamente los síntomas de problemas cardíacos». Esperanza por fin encontró la voz. «¿De dónde sacaste muestras para ese análisis?». «Ah, Esperanza». Carlos sonrió fríamente. «¿De verdad quieres saber?». El silencio se prolongó por largos segundos. La lluvia amainó, pero el ambiente dentro de la mansión se volvió aún más pesado. «Tomé cabellos de su almohada», confesó Carlos, «y restos de sus uñas, todo mientras ustedes hacían los preparativos del funeral». Diego se abalanzó hacia su primo. «Enfermo, ¿cómo te atreves a profanar?». «Diego, basta», gritó Esperanza. Algo en su voz hizo que todos se detuvieran. Respiró hondo, mirando a cada rostro a su alrededor. «Carlos tiene razón». La confesión cayó como una piedra en agua quieta. Paloma se llevó la mano a la boca, horrorizada. Diego quedó paralizado, mirando a su madrastra como si fuera una extraña. «Esperanza, ¿qué está diciendo?», murmuró el doctor Ramírez. «Emilio estaba siendo envenenado», dijo ella casi en un susurro. «Pero no fui yo». Carlos rió amargamente. «Claro que no fuiste tú. Tenías demasiado que perder». «¿Entonces quién?», preguntó Diego con la voz ronca de emoción. Esperanza miró directamente a Paloma. «Tu hermana sabe más de lo que dice». Todas las miradas se volvieron hacia Paloma, que se puso roja como una cereza. «¿Yo? ¿Cómo puedes acusarme? Yo amaba a papá. Lo amabas tanto que estuviste robando medicamentos del consultorio del doctor Herrera para ponerlos en su té todas las noches», disparó Esperanza. La acusación dejó a todos sin aliento.
Paloma empezó a temblar violentamente. «Eso no es verdad. Jamás le haría daño a papá». «No». Esperanza se acercó a ella. «Entonces, explica por qué estuviste en el consultorio del doctor la semana pasada. Pensé que eras solo una hija dedicada llevándole medicinas a tu padre. Pero cuando empecé a sospechar, investigué». Carlos observaba la escena con creciente interés. «Sigue, Esperanza». Paloma descubrió los negocios sucios de la familia hace 6 meses. Pensó que si papá moría de causas naturales, los secretos morirían con él. Pero no contaba con algo. «¿Qué?», preguntó Diego, aún en shock. «Tu padre ya le había contado todo a Carlos», reveló Esperanza. «En uno de sus últimos viajes a Guadalajara, Emilio quería redimirse antes de morir. Quería contar la verdad sobre cómo conseguimos el dinero inicial». Carlos asintió lentamente. «Tío Emilio me buscó hace 3 meses. Dijo que se sentía mal, pero no solo físicamente. El peso de la conciencia lo estaba matando». A Paloma por fin estalló. «No entienden. Yo no quería matar a papá. Solo quería que dejara de hablar, de revelar la verdad. La reputación de nuestra familia quedaría arruinada». «Entonces, decidiste matarlo lentamente», murmuró Diego, horrorizado. «No, solo quería que estuviera débil, confundido, para que no tuviera fuerzas de hablar del pasado, pero las dosis...» Paloma rompió en llanto. «Las dosis se fueron haciendo más grandes porque él resistía». El doctor Ramírez se levantó de golpe. «Necesito llamar a la policía». «Esperen», dijo Carlos levantando la mano. «Hay algo más que deben saber». Todos lo miraron, expectantes. «Paloma no fue la única que envenenó a mi tío». El shock fue total. Esperanza volvió a palidecer. «¿Qué quieres decir?», preguntó Diego. Carlos sonrió de forma siniestra. «Significa que alguien más en esta sala también quería que mi tío muriera, y esa persona descubrió lo que Paloma estaba haciendo y decidió acelerar el proceso». Y la tensión se volvió insoportable. Cada quien miraba a los demás con creciente sospecha. «¿Quién?», susurró Esperanza. Carlos caminó hasta la ventana, observando la lluvia que volvía a arreciar. La persona que más tenía que perder si los secretos de la familia salían a la luz. La persona que, a diferencia de Paloma, sabía exactamente dónde estaba guardado el testamento verdadero. Se volvió dramáticamente para encararlos a todos. El testamento que acaban de oír no es el verdadero. Tío Emilio escribió otro, y en él se revelaba toda la verdad sobre los diamantes de Tijuana. El silencio se rompió con el golpe de algo cayendo en el piso de arriba. Todos miraron al techo. «¿Qué fue eso?», preguntó nervioso el doctor Ramírez. Carlos sonrió fríamente. «Parece que nuestra conversación despertó a alguien que debería estar dormido». Y en ese momento, las luces de la mansión se apagaron por completo. La oscuridad envolvió la mansión como un manto mortal. Gritos resonaron por el salón principal cuando todos se levantaron al mismo tiempo, chocando con los sillones y la mesa de caoba. «¡No se muevan!». La voz de Carlos cortó el pánico. «¡Nadie se mueva de su lugar!». Se oyeron pasos rápidos en el piso superior, seguidos de un golpe sordo. Después, silencio absoluto. «Esperanza, ¿dónde están las linternas?», preguntó Diego con la voz tensa en la oscuridad. «En la cocina», respondió ella, pero su voz parecía venir de un lugar distinto de donde estaba antes. Una luz débil surgió cuando el doctor Ramírez encendió el encendedor. Las llamas titilaban, creando sombras danzantes en los rostros tensos de todos. «¿Paloma?», llamó Carlos. «Paloma, ¿dónde estás?». Silencio. «¡Paloma!», gritó Diego desesperado. Fue Esperanza quien encontró el interruptor del generador de emergencia. Se encendieron luces tenues que revelaron una escena que los congeló de horror. Paloma ya no estaba en el salón. «¡Subió!», murmuró el doctor Ramírez, señalando la escalera de mármol. Cuando se apagaron las luces, oí pasos en la escalera. Carlos fue el primero en moverse. «Vamos tras ella». «Espera».
Esperanza lo sujetó del brazo. ¿Y si está armada? ¿Y si qué? Interrumpió Diego, subiendo los escalones de dos en dos. Es mi hermana. En el piso de arriba encontraron la puerta del despacho de don Emilio de par en par. Papeles esparcidos por el suelo, cajones abiertos, libros tirados de los estantes. En medio del caos, Paloma estaba de rodillas junto a la caja fuerte abierta, sosteniendo un violín entre las manos temblorosas. ¡Paloma! Diego corrió hacia ella. ¿Estás bien? Ella miró a su hermano con los ojos llenos de lágrimas. Diego, yo no quería. Te juro que no quería. ¿No querías qué?, preguntó Esperanza, acercándose con cautela. Paloma alzó el violín, el famoso Stradivarius que don Emilio tocaba todas las noches. Pero algo estaba mal. El barniz del instrumento estaba manchado y había un olor dulzón en el aire. Lo encontré, susurró. El testamento verdadero estaba escondido dentro del violín. Carlos se aproximó. ¿Y qué decía? Que papá sabía que yo lo estaba envenenando. Hace 3 semanas lo descubrió. Paloma sollozó. Pero en vez de entregarme a la policía, cambió el testamento. Iba a dejarlo todo a instituciones de caridad. Dijo que nuestra familia estaba maldita por la avaricia. El doctor Ramírez recogió los papeles desparramados. ¿Este es el testamento verdadero? Sí, asintió Paloma. Y hay más. Papá descubrió quién fue en realidad quien trajo los diamantes de Tijuana a la familia. Esperanza palideció. Paloma, deja de decir disparates. No fueron tú y papá, Esperanza, continuó Paloma, ignorando el tono amenazante de su madrastra. Fue Carlos. Hace 25 años, cuando era joven y necesitaba dinero, robó los diamantes a un cartel y vino a pedir ayuda al tío. Carlos rió, pero sin humor. Tu hermana delira, Diego. ¡No deliro! Paloma se puso de pie de golpe, aún sosteniendo el violín. Está todo aquí. Cartas, recibos, fotografías. Papá guardó todo. Entonces, ¿por qué lo mataste?, preguntó Esperanza fríamente. Yo no lo maté, gritó Paloma, y su voz resonó por la mansión. Yo le daba dosis pequeñas de digitalis, sí, pero en la última semana alguien aumentó drásticamente la cantidad. Diego frunció el ceño. ¿De qué hablas? El té que le preparaba a papá tenía dosis controladas, suficientes para dejarlo débil, no para matarlo. Pero en los últimos 5 días alguien estuvo poniendo más veneno en su comida. ¿Cómo sabes eso?, preguntó Carlos. Paloma señaló una carpeta sobre el escritorio. Porque papá estaba documentándolo todo. Sabía que lo estaban envenenando y estaba investigando. ¡Miren! El doctor Ramírez abrió la carpeta y encontró páginas y páginas escritas con la letra trémula de don Emilio. Fechas, horarios, síntomas, sospechas. Dios mío, murmuró el notario. Él lo sabía todo. ¿Y saben qué más descubrió?, continuó Paloma, con las lágrimas secándose mientras la ira la invadía. Descubrió que el asesino no era yo. Era alguien que tenía acceso a la cocina cuando yo no estaba. Alguien que sabía exactamente lo que yo hacía y decidió usarlo para deshacerse de él de una vez. Esperanza dio un paso atrás. ¿Me estás acusando a mí? Acuso a quien merece ser acusado, la interrumpió Paloma. La persona que descubrió mi secreto hace 2 semanas y decidió usarme como chivo expiatorio. Carlos observaba todo con un interés creciente. Continúa, Paloma. Diego se volvió hacia su hermano. ¿Recuerdas cuando Esperanza empezó a prepararle esos tés especiales a papá? Dijo que eran para la digestión. Diego frunció el entrecejo. Sí, fue hace unas 2 semanas. Exacto, exclamó Paloma. Después de que me vio en el consultorio del doctor Herrera, descubrió lo que yo hacía y decidió acelerar el proceso. Esperanza rió nerviosa. Eso es ridículo. ¿Por qué mataría a mi propio esposo? Porque descubriste que él planeaba confesarlo todo a la policía, respondió Paloma, y que en el testamento verdadero
Tú no heredabas nada. Todo se iría a caridad. El silencio que siguió lo rompió un sonido que les heló la sangre. Sirenas de la policía acercándose por el camino sinuoso hacia la mansión. Carlos sonrió. Parece que alguien ya llamó a las autoridades. ¿Quién?, preguntó Diego alarmado. Yo, dijo una voz familiar desde la puerta del despacho. Todos se volvieron y vieron al doctor Ramírez guardándose el celular en el bolsillo. Perdonen, pero he oído demasiadas confesiones por una noche. Es hora de que la justicia siga su curso. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, Esperanza hizo algo inesperado. Corrió hacia Paloma y le arrancó el violín de las manos. Si voy a caer, dijo con voz fría, no voy a caer sola. Y con un movimiento brusco, levantó el Stradivarius sobre su cabeza y lo arrojó contra la pared de piedra. El sonido del instrumento de 300 años, haciéndose pedazos, resonó por la mansión como un grito de muerte. Y entonces, todos lo vieron. Dentro del violín destrozado, además de documentos, había un pequeño frasco de vidrio con restos de un líquido transparente. El veneno que realmente mató a don Emilio Mendoza. El sonido de las sirenas era cada vez más fuerte mientras los restos del Stradivarius se esparcían por el piso de mármol. El pequeño frasco rodó hasta los pies de Diego, que lo recogió con manos temblorosas. Estricnina, leyó en la etiqueta casi borrada. Dios mío, Esperanza, esto mata en minutos. No toquen nada, ordenó el doctor Ramírez, pero ya era demasiado tarde. Las huellas dactilares estaban comprometidas. Esperanza retrocedió hasta la ventana, con la mirada fija en la carretera donde las luces azules y rojas de la policía cortaban la noche mexicana. No entienden. Ninguno de ustedes entiende lo que sacrifiqué por esta familia. ¿Sacrificaste? Carlos rió amargamente. Mataste a mi tío. Salvé a esta familia, gritó Esperanza, perdiendo al fin la compostura. Emilio iba a confesarlo todo. ¿Tienen idea de lo que significaría? Cárcel, escándalo, ruina total. Paloma estaba de rodillas entre los pedazos del violín, recogiendo documentos. Esperanza, había otras formas. Ah, sí. Esperanza se volvió hecha una furia. Tu solución era envenenar lentamente a tu propio padre. Por lo menos lo mío fue rápido, misericordioso. Diego miró, horrorizado, a ambas mujeres. ¿Ustedes dos estaban matando a papá? Diego, susurró Paloma. Te juro que mis dosis eran pequeñas, solo para dejarlo confundido, sin energía para tomar decisiones drásticas. Pero no funcionó, observó fríamente Carlos. Tío Emilio era más listo de lo que pensaban. Esperanza asintió con amargura. Fingió volverse senil por tu veneno, Paloma. Pero en realidad estaba investigando. Puso cámaras ocultas en la cocina hace 2 semanas. El impacto fue visible en todos los rostros. ¿Cámaras?, preguntó el doctor Ramírez. En el aparador de la loza, confirmó Esperanza. Me enseñó las grabaciones 3 días antes de morir. Me vio preparando los tés con estricnina. Me vio descubriendo lo que hacía Paloma y decidiendo acelerar el proceso. Las sirenas se detuvieron afuera. Voces y pasos rápidos resonaron en el patio de la mansión. ¿Por qué no te entregó a la policía en ese momento?, preguntó Diego. Esperanza sonrió tristemente. Porque todavía me amaba. ¿Puedes creerlo? Después de 22 años juntos, después de descubrir que yo era una asesina, aún me amaba. Entonces, ¿por qué? Empezó Paloma. Porque me dio un ultimátum, la interrumpió Esperanza. 3 días para confesarlo todo a la policía o él mismo entregaría las pruebas. Carlos cruzó los brazos. Y elegiste matarlo. Elegí protegernos, explotó Esperanza. Creen que solo yo iría a la cárcel. Diego, firmaste documentos de la empresa sin saber que estabas lavando dinero sucio. Paloma, recibiste diamantes como regalos de cumpleaños durante años.
Carlos, tú trajiste esta maldición a nuestra familia. Pasos pesados subían la escalera. La policía casi llegaba al despacho. Hay algo que todavía no saben, dijo Carlos con calma. Todos lo miraron. Yo no traje diamantes robados a la familia hace 25 años. No, ¿cómo que no?, preguntó Paloma confundida. Yo tenía 16 años en esa época, continuó Carlos. ¿Cómo iba a estar metido con carteles? Esperanza palideció. ¿Tú mentiste sobre todo? Mentí sobre ser quien trajo los diamantes, confirmó Carlos. Pero no mentí sobre su existencia, ni sobre que ustedes sabían de su origen. Entonces, ¿quién? Empezó Diego, pero lo interrumpió una voz desde la puerta. Fueron ustedes mismos quienes los trajeron, dijo el detective Raúl Morales, entrando al despacho con dos agentes, Emilio Mendoza y Esperanza Vázquez, hace 25 años cuando todavía eran solo novios. Esperanza se tambaleó. ¿Cómo? Su marido nos buscó la semana pasada, explicó el detective, mostrando un sobre lacrado. Entregó todas las pruebas, confesó todo y pidió protección para la familia. Dijo que sospechaba que lo estaban envenenando. ¿Protección?, preguntó el doctor Ramírez. Don Emilio sabía que cuando la verdad saliera a la luz habría represalias, tanto de la justicia como de los viejos socios de Tijuana, continuó el detective. Por eso cambió el testamento, liquidó bienes en secreto y preparó todo para que la familia pudiera empezar de nuevo con identidades nuevas en otro país. Diego se dejó caer pesadamente en un sillón. ¿Papá estaba tratando de salvarnos? Exacto, confirmó Morales. Pero alguien decidió que tardaba demasiado. Esperanza rió amargamente. Emilio siempre fue un soñador. Pensó que podríamos simplemente desaparecer y vivir como gente normal. Y por eso lo mataste, afirmó el detective. Lo maté porque nos iba a destruir con su conciencia pesada, gritó Esperanza. 25 años construyendo esta vida, esta reputación, esta familia. Iba a tirar todo por la borda. Doña Esperanza, dijo el detective formalmente, queda usted detenida por el asesinato de Emilio Mendoza Herrera. Pero cuando los agentes se acercaron para esposarla, Esperanza hizo algo que nadie esperaba. Sacó una pequeña pistola de su bolso. «Nadie se mueva», ordenó apuntándole a Paloma. «No voy a ir sola a la prisión». El despacho se quedó en silencio absoluto. Todos se congelaron. «Esperanza», dijo Diego con calma, «baja el arma, no empeores las cosas». «¿Empeorarlas?», rió histéricamente. «Diego, querido hijastro, aún no entiendes, ¿verdad?». «Entender que...». Esperanza sonrió fríamente, manteniendo firme la pistola. «Que tu padre no murió solo por la estricnina». El silencio en el despacho era tan denso que se podían oír los latidos del corazón de cada persona presente. Esperanza mantenía la pistola apuntando a Paloma, pero sus ojos recorrían cada rostro en la sala. «¿Qué quiere decir?», preguntó con calma el detective Morales, señalando discretamente a sus agentes que no se movieran. «Digo que la estricnina fue solo el golpe final», reveló Esperanza, con la voz ahora extrañamente serena. Emilio ya se estaba muriendo desde hace meses. Carlos frunció el ceño. ¿Por el veneno de Paloma? No, sonrió amargamente Esperanza. Por el cáncer. La revelación cayó como una bomba. Diego se quedó blanco como papel. ¿Qué cáncer?, susurró. De páncreas. Etapa terminal. Tu padre lo supo hace 4 meses, pero no se lo dijo a nadie, explicó Esperanza, aún con el arma firme. Le quedaban como máximo 6 meses de vida. Paloma comenzó a llorar. Papá estaba enfermo y yo lo estaba envenenando. ¿Por qué no nos lo dijo?, preguntó Diego con la voz quebrada. Porque no quería que lo vieran consumirse, respondió Esperanza. Emilio siempre fue orgulloso. Prefirió usar sus últimos meses para limpiar la conciencia de la familia. El detective dio un paso cauteloso.
Doña Esperanza, si de verdad se estaba muriendo, ¿por qué matarlo? Porque estaba sufriendo, gritó con lágrimas corriéndole por el rostro. Ustedes no lo vieron. Los dolores horribles, los vómitos, las noches en vela. Yo lo cuidaba sola porque no quería enfermeras. Entonces fue por misericordia, preguntó suavemente el doctor Ramírez. Fue por amor, sollozó Esperanza. Amé a Emilio más que a nada en este mundo, verlo despedazarse poco a poco, sufriendo y encima siendo envenenado por su propia hija. Pero dijiste que era para proteger los secretos de la familia, la encaró Carlos. Fueron las dos cosas, admitió Esperanza. Sí, me aterraba la idea de la cárcel, de la ruina, pero tampoco soportaba ver al hombre que amé durante 22 años morir en agonía. Diego avanzó lentamente. Esperanza, baja el arma, hablemos. No, apuntó directamente hacia él. Quédate donde estás, todavía no han oído todo. ¿Qué más hay que oír?, preguntó Paloma entre sollozos. Esperanza respiró hondo. Que no fui la única que sabía sobre el cáncer. Todos se miraron confundidos. ¿Alguien más sabía?, preguntó el detective. Carlos, dijo Esperanza mirándolo directamente. Tú lo sabías, ¿verdad? Carlos palideció. Yo, ¿cómo iba a saberlo? Porque eres médico, Carlos, gritó Esperanza. No solo un sobrino resentido que vive en Guadalajara, eres oncólogo del Hospital Civil. La revelación los dejó a todos en shock. Diego miró a su primo, incrédulo. ¿Es verdad?, preguntó. Carlos bajó la cabeza. Sí, y tu tío te buscó para una segunda opinión hace 4 meses, continuó Esperanza. Te pidió que no se lo contaras a la familia todavía. ¿Por qué no nos dijiste?, preguntó Paloma, dolida. Porque tío Emilio me hizo prometerlo, respondió Carlos. Quería escoger el momento adecuado. ¿Pero rompiste esa promesa o no?, lo acusó Esperanza. ¿Se lo contaste a alguien? Carlos alzó la cabeza bruscamente. ¿Cómo dices? Hace 3 semanas llamaste a alguien de la familia, presionó Esperanza. Oí a Emilio hablando por teléfono sobre acelerar los planes después de una conversación contigo. El detective Morales observaba el desarrollo con creciente atención. ¿Con quién habló, doctor Carlos? Carlos dudó un momento. Yo llamé a Diego. ¿Qué?, estalló Diego. Nunca me llamaste, ni siquiera sabía que eras médico. No te llamé a ti directamente, admitió Carlos. Llamé a tu secretaria en la vinícola. Le pedí que no dijera que era yo, pero le dije que había información urgente sobre la salud de don Emilio. ¿Qué secretaria?, preguntó Diego confundido. Marcela Ruiz, respondió Carlos. Trabaja ahí desde hace 10 años. Diego se quedó pensativo. Marcela nunca me pasó ningún recado. ¿Por qué no te lo pasó a ti?, dijo fríamente Esperanza. Se lo pasó a quien realmente manda en la vinícola desde hace años. ¿A quién?, preguntó Paloma. Esperanza sonrió con amargura. ¿A mí? El silencio volvió a dominar. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar de forma perturbadora. Tú supiste del cáncer hace 3 semanas, concluyó el detective. Y entonces decidiste acelerar su muerte. ¡No!, negó Esperanza con vehemencia. Fue entonces cuando descubrí que no era la única que intentaba matarlo. ¿Cómo es eso?, preguntó el doctor Ramírez. Cuando supe del cáncer por el recado de Carlos, decidí confesarle a Emilio que ya sabía de su enfermedad, explicó Esperanza. Iba a ofrecerme a cuidarlo hasta el final natural, pero fue cuando descubrí lo de los venenos. ¿Cómo lo descubriste?, cuestionó el detective. Encontré a Paloma en el consultorio del doctor Herrera robando digitalis, reveló Esperanza. Y cuando confronté a Emilio sobre eso, me confesó que ya sabía desde una semana antes que lo estaban envenenando. Carlos cruzó los brazos. Y entonces decidiste usar estricnina para acelerar el proceso. Decidí terminar con su sufrimiento, gritó Esperanza, con la pistola temblándole en la mano. No entienden, lo estaban torturando 3 personas distintas. ¿3?, preguntó Diego alarmado.
Esperanza miró directamente al detective Morales. El cáncer, el veneno de Paloma y las inyecciones que alguien le aplicaba mientras dormía. La bomba final había sido lanzada. Todos se miraron con terror creciente. ¿Qué inyecciones?, preguntó el detective. Insulina, respondió Esperanza. Dosis pequeñas para simular hipoglucemia. Alguien con conocimientos médicos intentaba matarlo desde al menos 2 semanas. Todas las miradas se volvieron lentamente hacia Carlos. Lo juro, yo no fui, dijo, pero su voz no sonó convincente. ¿Entonces quién?, susurró Paloma. Esperanza sonrió fríamente, apuntando la pistola hacia la puerta del despacho. ¿Por qué no se lo preguntan a él en persona? Todos se volvieron y vieron una figura familiar parada en el umbral, sosteniendo una jeringa en la mano. El doctor Ramírez. El mundo pareció detenerse cuando vieron al doctor Ramírez en la puerta, con la jeringa brillando bajo la luz tenue del despacho. El notario, una presencia constante y confiable durante toda la noche, ahora parecía una persona completamente distinta. Doctor Ramírez, el detective Morales llevó la mano lentamente hacia su arma. «Baje la jeringa». «No puedo hacer eso», respondió con calma el notario. «Aún hay una persona en esta sala que debe pagar por lo que hizo». Esperanza seguía apuntando, pero ahora estaba visiblemente confundida. «¿De qué habla? Ya confesé. Yo maté a Emilio». «Usted solo aceleró su muerte», replicó el doctor Ramírez, entrando lentamente al despacho. «Pero no fue usted quien planeó todo esto». Carlos dio un paso atrás. «Señor, está confundido. Esperanza acaba de confesar». «Doctor Carlos Mendoza», lo interrumpió el notario. «O debería decir, doctor Carlos Herrera». El silencio fue ensordecedor. Carlos se puso pálido como el papel. «¿Herrera?», repitió Diego confundido. «¿Tu apellido no es Mendoza?». El doctor Ramírez sonrió fríamente. «Dígales, doctor, diga quién es realmente». Carlos intentó retroceder, pero chocó con la pared. «Yo no sé de qué habla». «Usted es hijo del doctor Herrera, no sobrino de don Emilio», reveló el notario. «Y hace 5 años descubrió que su padre estaba siendo chantajeado por Emilio Mendoza». La revelación cayó como un rayo. Paloma se llevó la mano a la boca, horrorizada. «¿Chantajeado por qué?», preguntó el detective Morales. «Porque el doctor Herrera fue quien examinó los diamantes robados de Tijuana hace 25 años», explicó el doctor Ramírez. «Fue gemólogo antes de ser médico. Emilio y Esperanza lo buscaron para autenticar las piedras y crear certificados falsos». Diego miró atónito a Carlos. «¿Es verdad?». Carlos finalmente se derrumbó. «Mi padre nunca se perdonó. Emilio lo chantajeó durante décadas. Dijo que, si no guardaba silencio, revelaría que había sido cómplice. Y tú decidiste vengarte», concluyó Esperanza. «Decidí hacer justicia», explotó Carlos. «Mi padre murió el año pasado, deprimido, alcohólico, destruido por la culpa, y ustedes seguían ricos y felices con dinero sucio». El detective Morales se mantuvo sereno. «Entonces te acercaste a la familia usando el apellido Mendoza». «Emilio siempre dijo que yo era como un sobrino para él», rió Carlos con amargura. «Irónico, ¿no? Estaba siendo cariñoso con el hijo del hombre al que destruyó». «¿Y cómo lograste hacerte pasar por sobrino?», preguntó el doctor Ramírez. «Cambié mi apellido legalmente hace 2 años. Carlos Herrera se convirtió en Carlos Mendoza. Inventé una historia de que había crecido en Guadalajara, lejos de la familia», explicó. «Emilio estaba envejeciendo, sentimental. Aceptó mi versión sin cuestionarla». Paloma lloraba. «¿Y todo este tiempo planeaste matarlo?». «Planeé hacerlo pagar», gritó Carlos. «Primero intenté chantajearlo de vuelta. Dije que sabía sobre los diamantes y exigí una compensación por la vida arruinada de mi padre. Pero no funcionó», observó Esperanza. «Peor», siguió Carlos. «Emilio dijo que planeaba confesar de todos modos.
que quería limpiar el alma antes de morir de cáncer. Entonces decidiste acelerar el proceso, concluyó el detective. Empecé con pequeñas dosis de insulina, admitió Carlos. Quería que muriera lentamente, sufriendo, como sufrió mi padre durante años. Pero luego descubriste que Paloma también lo envenenaba, agregó el doctor Ramírez. Carlos asintió. La vi en el consultorio de mi padre tomando Digitalis. La seguí hasta su casa y confirmé mis sospechas. ¿Y pensaste que podías usar eso a tu favor?, dijo Esperanza. Exacto. Si Paloma terminaba presa por el asesinato, yo quedaría libre. Por eso llamé a la vinícola fingiendo tener información sobre la salud de Emilio. Diego negó con la cabeza, todavía procesándolo todo. Querías que descubriéramos lo del veneno de Paloma, pero lo descubrieron demasiado rápido, prosiguió Carlos, y Esperanza empezó a usar estricnina antes de que mi plan funcionara por completo. El detective Morales frunció el ceño. Doctor Ramírez, ¿cómo descubrió todo esto? El notario sonrió con tristeza. Porque yo también estaba siendo chantajeado por Emilio Mendoza. La confesión final dejó a todos en shock. ¿Usted?, preguntó Esperanza, incrédula. Hace 15 años falsifiqué documentos para la vinícola. Emilio se enteró y me chantajeó desde entonces, admitió el doctor Ramírez. Cuando decidió confesarlo todo, supe que sería el fin de mi carrera. Entonces, ¿también quería matarlo?, susurró Paloma. No, negó el doctor Ramírez. Quería exponer la verdad. Por eso investigué en secreto y descubrí que Carlos no era quien decía ser. Carlos miró al notario con odio. Arruinó todo. Te salvé de cometer más asesinatos, replicó el notario, aún sosteniendo la jeringa. Esta jeringa solo contiene suero fisiológico. No vine a matar a nadie. Entonces, ¿para qué la jeringa?, preguntó el detective. Para demostrar que Carlos reaccionaría con violencia al ser confrontado, explicó el notario, y para asegurar su confesión. De pronto, Carlos se movió con rapidez, intentando arrebatarle la pistola a Esperanza. En el forcejeo, el arma se disparó. El estruendo del tiro resonó por la mansión como un último trueno. Cuando el humo se disipó, Carlos estaba en el suelo, sujetándose el brazo herido, mientras la pistola se deslizaba por el mármol. Se acabó, dijo el detective Morales esposando a Carlos. Por fin se acabó. Pero el doctor Ramírez negó con la cabeza triste. No, detective, aún queda un último secreto que nadie ha descubierto. Todos lo miraron, exhaustos pero atentos. Un secreto que puede cambiar todo lo que creen saber de este caso. El olor a pólvora aún flotaba en el aire cuando el doctor Ramírez se acercó a los restos del violín Stradivarius. Carlos gemía en el suelo, sujetándose el brazo herido, mientras los oficiales le daban primeros auxilios. ¿Qué secreto?, preguntó el detective Morales con la paciencia agotada tras una noche de revelaciones interminables. El doctor Ramírez se arrodilló entre los fragmentos del instrumento y tomó un sobre lacrado que todos habían pasado por alto. El papel estaba amarillento por el tiempo y sellado con cera roja. Este sobre estaba escondido en un fondo falso del violín, explicó. No entre los otros documentos, sino en un compartimento secreto aparte. Esperanza, todavía temblando por el disparo, se acercó. ¿Qué hay ahí? La verdadera acta de nacimiento de Carlos, reveló el doctor Ramírez, abriendo con cuidado el sobre. Carlos, pese a la herida, alzó la cabeza. Imposible. Mi acta está registrada en Guadalajara. Tu acta falsificada está registrada allá, corrigió el notario. Esta es la original. El doctor Ramírez sacó el documento y leyó en voz alta. Carlos Emilio Mendoza Vázquez, nacido el 15 de diciembre de 1983. Padre, Emilio Mendoza Herrera. Madre, Elena Vázquez Moreno. El silencio fue absoluto. A Diego se le cortó la respiración por un momento. «Eso significa», susurró Paloma, «que Carlos es realmente hijo de don Emilio,
confirmó el doctor Ramírez. Hijo biológico, no sobrino adoptivo. Esperanza se tambaleó. Eso no puede ser. Emilio me contó de todas sus relaciones del pasado. Te contó las que necesitabas saber, replicó el notario. Pero Elena Vázquez fue un caso especial. Carlos, todavía en el suelo, empezó a reír histéricamente. Lo estás inventando. Mi padre era el doctor Herrera. El doctor Herrera fue quien te crió, explicó pacientemente el notario. Elena estaba embarazada cuando se casó con él. Emilio le pagó para que fingiera ser el padre y nunca revelara la verdad. ¿Por qué haría eso Emilio?, preguntó Diego, visiblemente afectado. Porque el esposo de Elena, cuando ella quedó embarazada, era un hombre peligroso, ligado a los carteles de Tijuana, reveló el notario. Las piezas por fin encajaron en la mente de todos. Esperanza se dejó caer en un sillón. «Los diamantes», murmuró. «No los trajo Carlos ni nosotros. Fueron un pago», confirmó el doctor Ramírez. Emilio recibió los diamantes del marido de Elena como compensación por aceptar criar a su hijo sin hacer preguntas. Carlos dejó de reír. La realidad empezaba a abrirse paso en su mente. Entonces, el doctor Herrera comenzó. «Fue tu padre adoptivo, pero siempre supo la verdad», completó el notario. «Emilio lo chantajeó para mantener el secreto, sí, pero no por certificados de diamantes. Por tu paternidad». El detective Morales negó con la cabeza, impresionado. «Así que don Emilio protegió a su propio hijo todos estos años. Y Carlos intentó matar a su propio padre», añadió Paloma, horrorizada. «Pero hay más», continuó el doctor Ramírez, sacando otro documento del sobre. «Elena Vázquez era hermana de alguien que ustedes conocen bien». Miró directamente a Esperanza. «Elena era tu hermana, Esperanza». La revelación final fue como un golpe en el estómago para todos. Esperanza se puso lívida. «Mi hermana murió a los 20 en un accidente de coche», susurró. «Tu hermana fingió su muerte para escapar de su marido violento», corrigió el notario. «Emilio la ayudó a desaparecer después de que Carlos nació. Vivió los últimos 40 años en Canadá con una nueva identidad». Carlos estaba completamente en shock. «Entonces Esperanza es tu tía», confirmó el notario. «Y don Emilio era realmente tu padre». «¿Y Elena sigue viva?», preguntó Diego. El doctor Ramírez asintió. Emilio mantenía correspondencia secreta con ella. Cuando supo que tenía cáncer, decidió reunir a toda la familia antes de morir. Por eso cambió el testamento para incluir a Carlos como heredero legítimo. Esperanza comenzó a llorar en silencio. Emilio iba a contarlo todo en la lectura del testamento de esta noche. «Exactamente», confirmó el notario. «Quería que Carlos supiera la verdad sobre su origen antes de morir. Quería redimirse por años de mentiras». Carlos, ya en una camilla y esposado pero consciente, miró a Esperanza con lágrimas en los ojos. «Tía Esperanza, intenté matar a mi propio padre, y yo maté a mi propio cuñado», respondió ella con la voz rota. «Maté al hombre que protegió a nuestra familia durante décadas». Diego se arrodilló al lado de Carlos. «Eres mi hermano de sangre». «Medio hermano», corrigió Paloma, acercándose también. «Pero familia al fin». El detective Morales observaba la escena con una mezcla de fascinación y tristeza. «Doctor Ramírez, ¿cómo supo todo esto?». «Emilio me buscó hace 3 meses y me contó la verdad», explicó el notario. «Me pidió preparar los documentos para la reunificación de la familia. Quería morir en paz con todos los secretos revelados. Pero no contaba con los venenos», observó amargamente Esperanza. «Ni con que las personas que más amaba estarían tratando de matarlo», añadió tristemente el doctor Ramírez. Se llevaron a Carlos en la camilla, esposado pero consciente. Antes de salir, miró a Diego y a Paloma. «Lo siento», susurró. «Lo siento por todo». Esperanza fue esposada enseguida, pero con menos resistencia.
Parecía haber envejecido 10 años en una sola noche. «Detective», dijo antes de que se la llevaran, «¿Elena sigue viviendo en Canadá?» «Sí», confirmó Morales. «En Toronto. Se le informará de todo lo ocurrido. Díganle que lamento no haber sido una mejor hermana». Cuando la policía se fue con los detenidos, solo quedaron Diego, Paloma y el doctor Ramírez en el despacho destrozado. El silencio se prolongó por varios minutos, roto solo por el sonido de la lluvia que había vuelto. «¿Y ahora?», preguntó finalmente Paloma. El doctor Ramírez guardó los documentos con cuidado. «Ahora tienen una familia más grande de lo que imaginaban y una herencia más complicada de lo que cualquier testamento podría prever». Diego miró por la ventana, siguiendo con la vista las luces de la policía, alejándose por la carretera. Papá consiguió lo que quería al final. «¿Cómo?», preguntó Paloma. «Reunió a toda la familia», respondió Diego con tristeza. «Solo que de la forma más trágica posible». Pero el doctor Ramírez tenía aún una última sorpresa. «En realidad», dijo, «la historia todavía no ha terminado del todo». El amanecer empezaba a pintar el cielo de San Miguel de Allende cuando el doctor Ramírez sacó una última carta del bolsillo interno del saco. Diego y Paloma, exhaustos por la noche más larga de sus vidas, lo miraron con una mezcla de curiosidad y temor. «¿Más secretos?», preguntó Paloma, con la voz ronca de tanto llorar. «No exactamente un secreto», respondió el doctor Ramírez, sentándose en el sillón donde Esperanza había estado horas antes. «Un mensaje de su padre». Diego se acercó. «¿Qué mensaje?». «Emilio me pidió entregar esto solo si todo salía mal», explicó el notario, ofreciendo el sobre lacrado. «Si moría antes de poder hablar personalmente con ustedes». Paloma tomó la carta con manos temblorosas. La caligrafía elegante de don Emilio estaba en el frente. «Para mis hijos amados, Diego y Paloma, y para mi hijo encontrado, Carlos». «Él sabía», murmuró Diego. «Papá sabía que algo así podía pasar». El doctor Ramírez asintió con tristeza. «Emilio siempre fue un hombre inteligente. Percibía las tensiones en la familia, los resentimientos, los secretos. Temía que la verdad causara exactamente lo que causó». Paloma abrió la carta con cuidado. Le temblaban tanto las manos que Diego tuvo que sostener el papel para que ella pudiera leer en voz alta. «Mis queridos hijos, si están leyendo esta carta, significa que me fui sin poder explicarles en persona los errores que cometí a lo largo de la vida. Diego y Paloma siempre fueron mi orgullo y mi redención. Cada día a su lado me hizo creer que un hombre puede cambiar, puede ser mejor que su pasado». Paloma se detuvo, tragándose el llanto para continuar. «Carlos, hijo mío perdido, si descubriste quién eres realmente, debes saber que no hubo un solo día en que no pensara en ti. La decisión de ocultar nuestro vínculo fue la más difícil de mi vida, pero también la más necesaria. Tu madre y tú necesitaban una protección que yo no podía ofrecer en ese momento». Diego cerró los ojos, tratando de asimilarlo. «Los diamantes de Tijuana fueron mi entrada al mundo que quise dejar atrás. Fueron el precio de la seguridad de Elena y de ti, Carlos, pero también se volvieron mi prisión. Durante 40 años cargué con el peso de esas piedras manchadas de sangre». Paloma respiró hondo antes de seguir. «Esperanza, querida esposa mía, si estás oyendo esto, debes saber que aún sabiendo de tus planes, aún viendo el veneno en mi té, te perdono. Sé que actuaste por miedo, por un amor distorsionado por nuestra familia, pero también sé que ha llegado la hora de que la verdad prevalezca sobre el miedo». Las lágrimas corrían libremente por los rostros de los dos hermanos. «El doctor Ramírez tiene instrucciones para liquidar todos los bienes provenientes de los diamantes. Ese dinero será donado a fundaciones que ayudan a familias víctimas de la violencia del narcotráfico. Es mi forma de intentar reparar el mal del que acepté formar parte». Diego miró al notario.
¿Cuánto dinero? Aproximadamente el 60% de la fortuna familiar, respondió el doctor Ramírez. Don Emilio quería que ustedes empezaran de nuevo solo, con lo ganado honestamente a través de la vinícola. De Paloma siguió leyendo con la voz entrecortada. Pero no quiero que lo vean como un castigo, quiero que lo vean como una liberación. Son jóvenes, talentosos, capaces de construir algo nuevo y limpio. La vinícola siempre fue próspera por mérito propio, aún antes de los diamantes. A Elena se le contactará y se le invitará a conocerlos si así lo desea. Carlos, tu madre siempre quiso volver, pero respetó nuestra decisión de mantenerte a salvo. Ahora que el peligro pasó, quizás sea hora de un reencuentro. Diego se limpió las lágrimas. Papá pensó en todo, casi todo, murmuró el notario. ¿Cómo?, preguntó Paloma. No previó que lo matarían 3 personas distintas al mismo tiempo, explicó con tristeza el doctor Ramírez. El cáncer, el veneno de su propia hija, la insulina de su propio hijo y la estricnina de su propia esposa. Paloma terminó la carta con la voz quebrada. Si cometí errores, fue tratando de proteger a quienes amo. Si guardé secretos, fue para evitar que cargaran con mis pecados. Pero ahora les toca elegir qué tipo de familia quieren ser. El pasado queda enterrado conmigo. El futuro les pertenece. Con todo mi amor eterno, Emilio Mendoza Herrera. El silencio que siguió fue distinto de todos los de esa noche. Era un silencio de aceptación, de duelo verdadero, de reinicio. ¿Y ahora?, preguntó por fin Diego. El doctor Ramírez se puso de pie, guardando los documentos en su carpeta. Ahora deciden ustedes. La vinícola sigue siendo de ustedes. Carlos, cuando salga de la cárcel dentro de algunos años, seguirá siendo heredero legítimo si ustedes así lo desean. ¿Y Esperanza?, preguntó Paloma. Probablemente recibirá cadena perpetua, respondió con honestidad el notario. Asesinato premeditado con agravantes. Diego caminó hasta la ventana, viendo el sol salir sobre las montañas mexicanas. Ella sigue siendo familia. ¿Crees que Elena vendrá a México?, preguntó Paloma. Tu padre dejó una carta para ella también, reveló el doctor Ramírez, explicándolo todo y pidiendo perdón. La decisión es de ella. Los 2 hermanos se miraron. 3 días antes eran solo Diego y Paloma Mendoza, hijos de una familia rica y respetada. Ahora eran huérfanos que descubrían que tenían un medio hermano asesino, una madrastra parricida, una tía perdida durante décadas y una herencia construida sobre diamantes ensangrentados. Continuaremos con la vinícola, decidió Diego, pero de la manera correcta, como papá quería al final. ¿Y Carlos?, preguntó Paloma. Es nuestro hermano, respondió Diego simplemente. Cuando salga de prisión, si quiere ser parte de la familia de verdad, será bienvenido. El doctor Ramírez sonrió por primera vez en toda la noche. Su padre estaría orgulloso. 6 meses después, Diego y Paloma recibieron una carta desde Canadá. Elena Vázquez, ahora de 63 años, había decidido visitar México por primera vez en 4 décadas. Quería conocer a los hijos del hombre que amó y perdió, y quizá, si tenía el valor, visitar a Carlos en prisión. La mansión de San Miguel de Allende fue vendida. El dinero se donó íntegramente a orfanatos mexicanos. Diego y Paloma se mudaron a una casa más pequeña en la propiedad de la vinícola, donde trabajaban codo a codo, reconstruyendo no solo el negocio, sino también el significado del apellido Mendoza. Esperanza cumplía su condena en una prisión federal, a donde recibía visitas periódicas de Diego y Paloma. No hablaban del pasado en esas visitas, solo del presente, de la vinícola, de pequeñas esperanzas de redención. Carlos, cumpliendo pena por intento de homicidio, había comenzado a trabajar como médico en la enfermería del penal. En las cartas que intercambiaba con sus hermanos,
Hablaba de su deseo de algún día ayudar a otras familias destruidas por secretos y mentiras. El violín Stradivarius nunca fue reparado. Sus restos se guardaron en una caja de madera en el despacho de la vinícola, no como recuerdo de la tragedia, sino como símbolo de que algunas cosas, una vez rotas por la verdad, no pueden ni deben reconstruirse como eran antes. La música que importaba ahora era la que Diego y Paloma componían juntos, una melodía nueva, construida sobre honestidad, perdón y la comprensión de que una familia verdadera no es la que oculta sus secretos, sino la que encuentra fuerzas para enfrentarlos. Y así terminó el caso del violinista envenenado, no con venganza ni justicia perfecta, sino con la única cosa que verdaderamente importa, la posibilidad de volver a empezar.